Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 14 de mayo de 1938 y esta semana el gobierno de Portugal ha reconocido oficialmente al de Franco. Alguna vez creo que comenté que yo lo había hecho, pero en realidad lo que se había limitado era a romper relaciones diplomáticas con el gobierno de la República. El reconocimiento oficial no tuvo lugar hasta el 11 de mayo de 1938, apenas una semana después de hacerlo el Vaticano, la Santa Sede, aunque desconozco si hay relación entre la decisión portuguesa y la del Papa. Recordemos que Portugal era una dictadura llamada Estado Novo portugués, dirigida por Antonio Oliveira Salazar, y que las relaciones con la República Española fueron tirantes desde el comienzo, y al producirse el golpe de Estado va a ir ayudando progresivamente al bando franquista. Comenzó el 23 de octubre de 1936, cuando se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas, probablemente pensando que la caída del gobierno republicano era inminente, y el embajador de la República en Lisboa, Claudio Sánchez Albornoz, que de hecho había sido ministro de Estado, en 1933 tuvo que abandonar precipitadamente el país. Durante los primeros meses de guerra, el gobierno portugués fomentó el envío de combatientes voluntarios al bando franquista, conocidos como viriatos, debido al apropiamiento de esta figura histórica, el caudillo viriato contra los romanos, tanto por españoles como por portugueses. Se calcula que en 1936 10.000 combatientes portugueses se unieron a los viriatos, incorporados al ejército franquista, no como unidad independiente, y que alcanzarían los 15.000 el 4 de marzo de 1937, cuando se creó la Misión Militar Portuguesa de Observación en España, considerando que los oficiales portugueses que combatían en el ejército franquista eran meros observadores militares, pero lo cierto es que tanto ellos como los soldados rasos eran combatientes activos. Hay que mencionar también que 5.000 exiliados portugueses se unieron a las filas del Ejército Popular de la República. No se incorporaron a las brigadas internacionales, ya que se consideró que la afinidad lingüística era lo suficientemente buena como para formar parte del propio ejército republicano español. Las malas relaciones entre Oliveira Salazar y el gobierno de la República Española continuaron el 15 de mayo de 1937, cuando las buenas relaciones del gobierno de Oliveira Salazar con el de Franco continuaron el 15 de mayo de 1937, cuando se firmó un tratado comercial entre ambos gobiernos. El 7 de diciembre del mismo año se nombró el primer cónsul en Salamanca, aunque el gobierno era en Burgos, por cercanía geográfica y por estar allí el cuartel general de Franco. Pedro Teotonio Pereira, representante consular de Portugal en la España franquista, tomó posesión del cargo. Esta deriva concluye esta semana, cuando el 11 de mayo ya se nombra el primer embajador. Las relaciones entre el Portugal salazarista y la España franquista van a ser positivas durante toda la vida de Oliveira Salazar, hasta 1970. De hecho, aparte de la visita a Hitler en Hendaya y a Mussolini en Bordighera, el único país que visitará Franco durante su largo gobierno será Portugal, para visitar a Oliveira Salazar. Y de hecho la caída del régimen militar portugués en 1974 influyó mucho en la posterior transición española a la democracia. Aclarado esto, continuamos con otras noticias internacionales de esta semana. El 13 de mayo, apenas 2 días después de estos hechos, del reconocimiento de Franco por el gobierno portugués, se reunió el Consejo de la Sociedad de Naciones, en el que Álvarez del Valle, representante del gobierno español de la República, exigió a los países que habían decidido en octubre de 1937
reconsiderar la postura de no intervención, ya que ésta no era en absoluto cumplida. Debían, por tanto, actuar en consecuencia y admitir la presencia de, como por ejemplo, de las brigadas internacionales, ya que debían reconocer que eran incapaces de evitar la afluencia de tropas italianas y alemanas a España. Ante esta situación, el representante británico Lord Halifax solicitó una votación para ver qué países del Consejo estaban de acuerdo con la postura republicana, de acabar con la postura de no intervención por este motivo. Solamente la Unión Soviética y España, naturalmente, votaron a favor. Votaron en contra británicos, franceses, polacos y rumanos, y las otras 11 potencias del Consejo presentes en la votación se abstuvieron, es decir, Bélgica, Bolivia, la República Dominicana, Ecuador, Grecia, Irán, Letonia, Nueva Zelanda, Perú, Suecia y Yugoslavia. Por lo tanto, la Sociedad de Naciones seguirá defendiendo en teoría la no intervención, pero no podrá hacer nada por aplicarla. De todas maneras, la Sociedad de Naciones pronto se enfrentará a un conflicto más serio, porque esta semana empeora la crisis de los Sudetes en Checoslovaquia, que ya se había dejado ver en el mes de abril, cuando Konrad Heinlein, presidente del partido alemán de los Sudetes, que en la práctica era pangermanismo nazi, había declarado una serie de exigencias en Karlovy Vary, en Karlsbad, como ellos llamaban, al gobierno checoslovaco para prácticamente tener una autonomía total. Esto se hacía de cara a las elecciones municipales del día 22 de mayo, que podrían dar el triunfo de los alemanes en la mayoría de ayuntamientos de los Sudetes. Para fomentar su causa, el 12 de mayo, Heinlein visitó Londres, entrevistándose con periodistas y varios políticos de la oposición. El día 15 de mayo, es decir, mañana, visitaría a Hitler para comentarle que sus gestiones habían sido un éxito y que la opinión conservadora británica estaba a favor de su causa. Consiguió vender la teoría de que los alemanes eran una minoría étnica perseguida por el gobierno checoslovaco porque no tenía el derecho al autogobierno. Esto último era verdad, no tenían derecho al autogobierno, pero también era cierto que ellos no eran un simple partido nacionalista, eran un partido en la práctica como el nazi. Y el gobierno checoslovaco era democrático, solo que en su constitución no reconocía el Estado federal, lo cual también provocaba protestas de eslovacos y otras minorías como polacos y húngaros. En todo caso, el 14 de mayo hubo algunos incidentes entre las fuerzas de seguridad checoslovacas en los Sudetes y militantes del partido alemán de los Sudetes. Veremos cuál será el resultado de las elecciones municipales el 22 de mayo y cómo empieza a gestarse esta nueva crisis provocada por Hitler, que puede llevar a Europa al borde de una guerra mundial, en una situación que tal vez influya o no en la Guerra Civil Española. Y comentadas ya las novedades de la política internacional, continuamos con el avance militar en el sector de Levante. Recordemos que se había iniciado la semana pasada una ofensiva en toda regla en el sector del Maestrazgo, es decir, entre Castellón y Teruel, la zona interior, ya que por la costa el avance no consigue avanzar, no consigue progresar. Por otro lado, es decir, la semana del 11 de mayo comienza las diferentes unidades militares del Cuerpo de Ejército de Castilla y del Destacamento de Enlace consiguen sus primeros avances importantes. El día 11, el Destacamento de Enlace dirigido por García Baliño llega a la Iglesuela del Cid en la provincia de Teruel, pero ya en el límite con Castellón. El día 12 de mayo se producen importantes avances, ya que las divisiones 55 y 108 llegan a Cantavieja en Teruel, con lo cual se unen las tropas del Cuerpo de Ejército de Castilla y las del Destacamento de Enlace. Ese mismo día, 12 de mayo, la división 82 toma Ayepuz, también en Teruel, y la 15ª inicia su ataque
sobre la población de Corbalán, justo al este de la ciudad de Teruel. Por último, el 13 de mayo, las tropas del Cuerpo de Ejército de Castilla toman Fontaneta y se consigue el control total de la carretera que va desde Teruel hasta Morella. Es un prometedor avance por una zona montañosa de fácil defensa, mientras que por la costa llana no se ha logrado ningún avance esta semana por parte del Cuerpo de Ejército de Galicia. Completamos esta semana con el fallecimiento en Málaga del general Miguel Cabanellas Ferrer, que, como recordamos, fue presidente de la Junta de Defensa Nacional antes del nombramiento de Franco como jefe de Estado y generalísimo. Cabanellas había nacido en Cartagena en 1872 y había sido combatiente en Cuba y en Marruecos. Posteriormente ocuparía el gobierno militar de Menorca durante la dictadura de Primo de Rivera, pero por sospecharse su implicación en el fallido golpe de la Sanjuanada en 1926 pasó a la reserva. Al implantarse la República fue nombrado capitán general de Sevilla, puesto que solo ocupó 2 meses, y después fue nombrado jefe superior de las fuerzas militares de Marruecos, donde permaneció hasta febrero de 1932. En febrero de esa misma fecha pasó a dirigir la Guardia Civil como inspector general y posteriormente se presentaría a las elecciones como miembro del Partido Republicano Radical por la provincia de Jaén, logrando ser elegido. Abandonó su acta de diputado en mayo de 1934 para asumir la Dirección General de Carabineros, puesto que desempeñó hasta 1935, en que volvió a ocupar la Inspección General de la Guardia Civil. Finalmente, poco antes de las elecciones de febrero del 36, fue nombrado jefe de la 5ª División Orgánica en Aragón el día 11 de enero, puesto que desempeñaría al producirse el golpe de Estado y, como vimos, fue el único comandante de división orgánica que se sublevó, aunque algunos autores consideran que fue presionado para ello por su entorno militar. Al morir Sanjurjo en accidente aéreo, fue nombrado por graduación y antigüedad presidente de la Junta de Defensa Nacional desde el 25 de julio hasta el 1 de octubre, en que Franco sustituye la Junta de Defensa por Junta Técnica del Estado y él asume todos los poderes. El último puesto que desempeñó, por tanto, Cabanellas fue inspector general del Ejército, un puesto meramente simbólico. Y con este fallecimiento concluye la segunda semana de mayo de 1938, con unos avances interesantes de las tropas franquistas por el Maestrazgo y la posibilidad de una crisis en los Sudetes de Checoslovaquia. Iremos comentando todo ello a lo largo de las próximas semanas. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.